escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que lo vamos a seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos.
días, amada iglesia. Los saludo con la paz del Señor. En este momento entramos en un tiempo muy especial en donde vamos a cantar y a alabar a nuestro Dios. Yo lo invito a que ahí donde está pueda disponer su corazón para entregarle todo a nuestro Dios a través de esta alabanza.
hermanos, hoy es domingo 20 de septiembre y siempre es un gusto poder llegar hacia ustedes. Estamos gozosos de poder estar en este momento compartiendo la palabra de Dios y yo quiero invitarles a que me acompañe a este último sermón de la serie titulada Mirando la vida en base al Evangelio. Recordará usted que hace 3 domingos atrás hablábamos mirando hacia arriba y contestamos a una pregunta: ¿realmente Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Hace 2 domingos atrás hablábamos sobre mirar hacia atrás y contestábamos a la pregunta si la cruz y el sacrificio de Cristo es la base para mi vida. El domingo pasado vimos mirando hacia los lados y preguntamos: ¿mi comunidad, la iglesia y lo que está a mi alrededor son el objetivo para influenciarlos bíblicamente? Hoy vamos a ver este tema titulado Mirando hacia adelante. ¿Vivo en función a la eternidad o solo pienso en la temporalidad de la vida? Por eso quiero invitarle a que hagamos 2 cosas. La primera, que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y la segunda, que por favor, antes de leer la Biblia, me acompañe a orar para encomendar este momento a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú tienes el control, porque tú estás a nuestro alrededor y porque sabemos, Señor, de que nosotros estamos glorificando tu nombre a través de la enseñanza de la palabra. Te pido que tú bendigas al mensaje para que llegue a los corazones, que utilices al mensajero para que tenga la claridad de compartir este mensaje, pero por sobre todo a las personas que están escuchando este mensaje. Te pido por favor de que tú les toques, les hables y les ayudes a tener una mirada hacia adelante con el deseo de agradarte en todo. Bendice este momento, te lo encomendamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mirando la vida en base al Evangelio. Hoy veremos el último sermón de esta serie, Mirando hacia adelante. ¿Vivo en función a la eternidad o solo pienso en la temporalidad de la vida? Hebreos 12, 1 y 2. Antes de leer este pasaje, déjenme recordarles de que la mayoría de las culturas tienen un concepto de la vida después de la muerte. Por ejemplo, la cultura egipcia, que fue un imperio hace muchos años atrás, ellos construían grandes santuarios para enterrar a sus autoridades con el propósito de que ellos puedan gozar de un bienestar después de la muerte. Incluso con todas sus propiedades, sus tesoros, ellos eran enterrados en mausoleos extraordinarios, llamados así como pirámides, y en esa forma con el propósito de que ahí ellos tengan mayor confort de que sus propias casas en vida. Otra cultura, por ejemplo los incas, enterraban a sus muertos en lugares especiales donde les colocaban comida, les daban abrigo y algunas reliquias para que los muertos después de esa etapa puedan gozar. Entonces, el concepto de la eternidad o de la vida después de la muerte no es un concepto extraño para las culturas. La fe cristiana exactamente menciona lo mismo. Hay vida después de la muerte. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que Él iría a preparar lugar para nosotros. El apóstol Pablo dice que si la resurrección no existe, nuestra fe es vana y somos dignos de tener lástima. Obviamente que nosotros los creyentes tenemos la fe en la resurrección en el día postrero, así como Cristo resucitó de los muertos, Él tiene el poder para resucitarnos. Entonces el concepto de la eternidad es un concepto bíblicamente que debe estar muy fuerte en nuestros corazones y por eso debe ser una motivación para que nosotros sigamos hacia adelante. Ahora, yo quiero compartirles el pasaje de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, cómo el autor de este libro compara la vida del creyente como una carrera. Permítanme leerles. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como veremos a continuación, este pasaje podemos mirarlo desde la perspectiva de una carrera,
Pero permítanme contarles algo muy personal con respecto a mi vida para que pueda servir de ilustración en este sermón. Uno de los recuerdos más hermosos que tengo de mi papá justamente fue cuando yo tenía 12 años. En aquella época yo tuve la oportunidad de clasificar en mi colegio en una prueba para participar en un evento acá en la ciudad de Santa Cruz. Era la carrera de San Juan, una carrera que se correría de 7 de la noche hasta llegar a la meta, como una especie de media maratón, donde era una carrera de antorchas. Fue algo muy motivante para mí el hecho de clasificar dentro de los representantes de mi colegio con apenas 12 años. Pero más motivante fue que cuando estaba yo elaborando mi pequeña antorcha en base a un palo de escoba y a una lata reciclada, mi papá me vio que yo estaba muy concentrado haciendo las cosas y él se dignó a ayudarme y pasamos un lindo tiempo trabajando juntos. La noche de la competencia yo estaba muy nervioso. Veía atletas que tenían gran envergadura, yo era un niñito, un adolescente, y cuando estábamos en esa competencia, al iniciar, vi que mi padre me estaba alentando. Ver a él en la partida fue algo que me motivó muchísimo para seguir adelante. Y es más, en cada una de las etapas en las que yo tenía que correr, él estaba parado, animándome, y él iba en su vehículo para ir motivándome a lo largo de la competencia. Lo más extraordinario fue que cuando yo ya estaba cerca de la meta, lo que me produjo el cansancio fue que no tenía fuerzas para seguir corriendo con mi mano levantada sosteniendo la antorcha. Entonces yo iba corriendo y hacía una bulla tan fuerte porque iba arrastrando mi antorcha. Cuando yo decidí desistir viendo ya la meta, vi a mi padre que él estaba aplaudiéndome y motivándome, vi a la gente alrededor que me aplaudía también y me motivaba, e incluso mi padre se metió a la pista, al carril, y empezó a correr conmigo y juntos llegamos a la meta. Le confieso que llegué exhausto, pero llegué tan contento de ver que mi padre me acompañó y estuvo todas las etapas animándome. Ese fue el momento más agradable y es unos momentos imborrables en mi vida. ¿Por qué le cuento esto? Porque justamente el autor de Hebreos menciona que la vida cristiana es como una carrera. El autor habla, en primer lugar, de que en el versículo 12, de que nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Y en primer lugar, él menciona quiénes son esos testigos que compitieron en la carrera. Miren, los participantes de la carrera son descritos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. En ese capítulo nosotros vemos todos los héroes de la fe, desde Abraham hasta los apóstoles, cómo ellos fueron creyendo y fueron corriendo por una motivación grande, una meta, la promesa que recibieron, y una gran fe creyendo la promesa y un Dios sustentador que los estaba guiando. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Justamente lo hicieron porque ellos tenían la fe puesta en Dios. Miren el ejemplo de Abraham en el versículo 8 del capítulo 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue obediente, aunque no sabía a dónde iba, pero sabía lo que iba a recibir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, que eran los herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, por la fe que tenía, sabía que había una promesa y él continuó sin saber a dónde iba, pero se dejaba guiar. Eso es lo que motivaba a que él continúe la carrera. El ejemplo de Moisés en el versículo 23 dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Cuando nosotros miramos en el caso de Moisés, él prefirió ser parte del pueblo de Dios que gozar de los privilegios del palacio. Es decir, él, por la fe que tenía en Dios, instruido por su hermana y por su mamá, él decidió ser obediente al llamado de Dios.
¿Cómo hicieron esta gran nube de testigos que se menciona en Hebreos capítulo 12? Justamente porque tenían fe y el deseo de llegar a una meta. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 12 nos menciona esto, que si queremos llegar hacia la meta debemos hacer un sacrificio. Si bien no estamos solos, corremos esta carrera, tenemos testigos que nos alientan alrededor, hay una meta a la cual llegar, nosotros debemos de prepararnos correctamente. En la segunda parte del versículo primero de Hebreos 12 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros queremos llegar hacia la meta, debemos hacer un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Despojarnos. El peso que debemos de despojarnos para poder correr bien. Como persona que ha participado en el atletismo, quiero decirles que una buena dieta, el ejercicio y una buena vestimenta contribuyen para que nosotros podamos alcanzar y llegar hacia nuestra meta. Hay cosas que no necesariamente son malas para nosotros, pero el hecho de practicarlas o de hacerlas nos van a ocasionar que nosotros no podamos correr bien. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener una vida llena, para un atleta, llena de los vicios que le puedan ocasionar? Alimentarse tan bien, pero no dormir lo necesario. Eso, el no dormir lo necesario, le va a perjudicar y viene a ser un peso dentro de su vida. También, ¿de qué sirve correr una carrera con ropa que no es apropiada? Imagínense una carrera de 100 metros planos de velocidad y usted corriendo con una chamarra o una chaqueta. Por más buena preparación, usted no podrá llegar hacia la meta correctamente porque no va a tener la indumentaria correcta. Es más, uno necesita la ropa más pegada al cuerpo para que uno no sea frenado por el viento. El autor del libro de Hebreos está diciendo exactamente eso: despojémonos de todo peso. Hay peso en la vida del creyente que no necesariamente es el pecado, pero sí interrumpe una buena carrera. Hermanos, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y nos examinamos a nosotros mismos pensando en la eternidad para llegar a esa meta maravillosa, la vida se nos puede hacer más difícil por más de que nosotros no cometamos pecado. Y déjeme decirle por qué. Porque tenemos ciertas actitudes que interrumpen nuestro caminar y lo que va a hacer es frenarnos para avanzar más rápido. En este sentido, yo creo que el despojarnos de todo peso puede permitir de que nosotros podamos correr con ligereza esta vida cristiana y correr con paz y tranquilidad. Tenemos peso del pasado, tenemos peso de acciones que nos han cometido, que decimos en teoría que hemos perdonado, pero en realidad no lo hemos hecho. Siguen esos fantasmas o esas voces susurrando en nuestra mente que lo que hace es impedirnos que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros en este tiempo de vida o durante esta carrera. Los creyentes muchas veces acarreamos pesos innecesarios que lo único que hacen es estorbarnos. En esta carrera que tenemos por delante, la pregunta que quiero hacerle: ¿qué pesos son los que usted tiene que despojarse? Alguien mencionó de que una serie de pesos que debemos de despojarnos, que no necesariamente son pecados, son recuerdos que son innecesarios recordarse, situaciones de la vida que hemos hecho o nos han hecho y que ya han sido perdonadas, pero que aún sigue dando vueltas en nuestra mente, ciertas acciones o actitudes que nosotros justificamos que no son pecados, pero que en el fondo nos estorban para hacerlo. Hermanos, cuando nosotros decidimos correr y llegar hacia esa meta con una mirada hacia adelante, pensando en lo eterno y viviendo esto temporal de una manera puesta nuestra mente en la eternidad, tenemos que recordar de que hay cosas que debemos de despojarnos. También el autor de Hebreos menciona en ese mismo pasaje del peso y del pecado. Hermanos, pecado es todo aquello que ofende el nombre de Dios. Pecado es aquello que nos estorba en nuestro caminar y que nos mancha y contamina nuestra santidad. La Biblia describe que hay 3 maneras en que podemos pecar. La primera, por acción, cuando deliberadamente nosotros hacemos cosas que están prohibidas en la Escritura, pero que nosotros las hacemos y ofendemos el nombre de Dios de esa manera. También menciona que hay pecados por omisión, es decir, sabiendo que debemos hacer lo correcto, no lo hacemos, omitimos hacerlo.
la Escritura dice de que aquello que pueda perjudicarnos, el no hacer las cosas correctas, ya viene a ser un pecado para nosotros. Ahora, también la Escritura menciona que hay pecados de pensamiento, y muchas veces nosotros nos conformamos y decimos no actué en el pecado, pero la mente ya está corrompida por el pecado porque hemos cavilado en nuestra mente y hemos pensado cosas perversas. Si bien la Escritura dice aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, mencionando el pecado de omisión, también dice que aquel que ya caviló en su mente hacer una cosa, por más de que no lo haga, el pecado ya ha sido generado. Hermanos, cuidémonos de no vivir una vida que sea pesada en nuestro caminar, que no nos permita correr con libertad hacia la meta y que no nos ayude a que nosotros glorifiquemos a Dios mediante vamos corriendo. Todo peso y todo pecado son estorbos para vivir. Y el mismo versículo 1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la paciencia descrita en este pasaje no habla acerca de la capacidad de sentarse y esperar las cosas que sucedan. Por el contrario, es una determinación, es una firmeza que hace que nosotros avancemos hacia adelante. Se ha distorsionado mucho el concepto de la paciencia, sino en el concepto que se está manejando en este pasaje es decir, yo estoy decidido, voy a caminar con mucha frecuencia y con mucha paciencia esta vida y voy a ir hacia adelante esperando los tiempos correctos. Para entenderlo mejor, cuando nosotros estamos preparándonos para una carrera, especialmente si es una carrera de velocidad o de resistencia, nosotros tenemos que mirar que son dos ejemplos totalmente diferentes y son dos preparaciones diferentes. En una carrera de 100 metros plano, la explosión y la fuerza y el dinamismo tienen que romper con toda nuestra adrenalina para que en el corto tiempo podamos avanzar lo más rápido. Ahí es donde estamos con todos los nervios, las emociones y queremos correr con fuerza. En una carrera de resistencia hay una meta por delante y hay que ser pacientes, constantes y frecuentes. Solo imagínese si usted quiere correr una carrera de resistencia y lo hace de la manera de una carrera de velocidad. Tal vez usted sea el primero en las primeras 2 cuadras o los primeros 300 metros, pero el cuerpo no va a aguantar ese ritmo porque no empezó con paciencia y va a agotarse y va a ser relegado e incluso puede abandonar la carrera. De igual manera, cuando nosotros nos preparamos en la vida cristiana, tenemos que entender que no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia y lo más importante es llegar a la meta. Por eso en este caminar debemos de prepararnos para correr pacientemente, con firmeza, pero con nuestra mirada hacia la meta, porque no estamos solos. Ahora, la clave del éxito está mencionada en el versículo 2 para llegar a esta meta. Y la clave del éxito es puesto los ojos en Jesús. Es esencial para el creyente tener atención necesaria en Jesús, así como los héroes de la fe tenían atención a las promesas. Para nosotros, nuestra mirada puesta en Jesús se traduce en un concepto de que solo debemos de estar concentrados en Jesucristo. Cualquier inspiración adicional va a desviar nuestra atención, y lo hermoso de este principio es que la clave para alcanzar es que Jesús es nuestra motivación. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, si Jesús es quien nos dio la fe, si Jesús es el consumador de la fe, es Jesús nuestra garantía para llegar a la meta. Esto me hace recuerdo cuando Pedro estaba viendo a Jesús caminando sobre las aguas, y en esa hermosa ilustración, en ese hermoso pasaje, se menciona que cuando Jesús dijo, ven, Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Pero él puso su atención en las olas y el viento fuerte a su alrededor y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque él se distrajo de su mirada. La vida cristiana es exactamente lo mismo.
Cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, nosotros tenemos una motivación que nos va a ayudar a que pensemos siempre en la eternidad. Es Jesús nuestra eternidad, es Jesús nuestra motivación y es Jesús nuestro motivador. Cuando miramos a Él, todo lo demás queda en segundo plano. Hermanos, esto para mí es fundamental para mi transitar como creyente, para esta vida como peregrino. Hay muchos espejos a nuestro alrededor que tratarán de distraernos. Hay muchas cosas que tratarán de desenfocarnos de la meta. Y pueden ser cosas inclusive piadosas o cosas que no son malas en sí. Anhelos personales, proyectos, etc. Pero si eso desvía la mirada en Jesús y ponemos nuestra mirada en otras cosas, lo que estamos haciendo es desplazar nuestra motivación de vida por cosas que son terrenales y son pasajeras. Hermanos, hay un pasaje en la Escritura que está en Lucas 9, versículo 62, que dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Prácticamente lo que el Señor Jesús estaba diciendo, que un labrador que mira hacia atrás hace un surco torcido, y la idea es que el labrador haga un surco recto para que esté bien ordenado ese terreno. De igual manera, si es que nosotros en nuestro transitar como creyente ponemos nuestra mirada o prestamos atención en otras cosas, nuestros surcos van a ser todo torcidos y no van a servir para una buena siembra. Hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de hacer un discipulado titulado Mi experiencia con Dios. En ese discipulado, una de las lecciones más importantes que aprendí fue diferenciar lo que significa una vida centrada en uno mismo y una vida centrada en Dios. El autor de este discipulado, el Dr. Henry Blackaby, él mencionaba las características de una vida egoísta centrada en uno mismo. Él decía, es una vida enfocada en sus propios logros, es una vida que es orgullosa de sí mismo y de sus títulos, es una vida arrogante. Una vida centrada en uno mismo es una vida dependiente de uno mismo y de sus propias capacidades. Es una vida que se afirma siempre en su propio ego. Es una vida que se preocupa por agradar al mundo y los caminos que el mundo le ofrece. Es una vida que mira las circunstancias desde una perspectiva muy humana y egoísta, y es una vida muy ordinaria. Al contrario, mencionaba él, una vida centrada en Dios es una vida que confía en Dios. Es una vida que depende de Dios en su poder, su provisión y en las promesas de su palabra. Una vida enfocada en Dios es una vida que piensa cómo agradar a Dios. Por ello, es una vida humilde delante de Dios. Es una vida que alguien se niega constantemente y permanente a sí mismo. Es una vida que primero busca el reino de Dios y su justicia. Es una vida que busca la perspectiva de Dios ante toda circunstancia y no la perspectiva egoísta para los propios beneficios. Es una vida apartada del pecado y que procura la piedad en todo. Cuando miramos todo esto, entre los contrastes de una vida centrada en Dios y una vida centrada en uno mismo, nosotros podemos mirar en dónde está puesta la mirada. Hermano amado, es mi deseo de todo corazón de que su vida esté centrada en el Evangelio y que su mente esté puesta en agradar a Dios en todo. Lo demás, Dios va a proveer y va a tener cuidado de sí mismo. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, el Señor Jesús dijo lo siguiente: no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Una vida centrada con base al Evangelio. ¿Vivo en función de la eternidad o de la temporalidad? Hermanos, usted no está solo en esta carrera. Somos varios los que corremos con usted. De hecho, en el pasado han habido personas que han corrido esta carrera y que su ejemplo, su testimonio nos inspiran. Recuerde que si queremos llegar hacia esa meta, nosotros tenemos que aprender a despojarnos. Algo que nos cueste y nos duele, pero es bueno que nos despojemos de los pesos que nos asedian y también del pecado.
y que seamos pacientes, que aprendamos a perseverar, a esperar y a ser constantes en nuestra carrera. Y finalmente, no se olvide que si usted quiere llegar a la meta, nuestra mirada, su mirada debe estar puesta en Jesús. Maravilloso Jesús, su testimonio, su ejemplo, su poder nos inspiran, nos ayudan y es nuestro pronto socorro para salir adelante. Ahora, en base a todo esto, quiero preguntarle, ¿cómo quiere vivir su vida? ¿En base a la temporalidad o en base a la eternidad? Recuerde, donde está su tesoro, ahí también está su corazón. La Escritura no tiene problemas y no hace exhortaciones a que no tengamos bienestar material. No se confunda. Lo que sí exhorta el Señor Jesús es a que nosotros no pongamos nuestro corazón en esas cosas materiales, sino que usemos eso material para la honra y gloria del Señor. ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué ha hecho Dios por usted? Colóquelo en las manos de Dios para honrar su santo nombre. Que el Señor le bendiga grandemente y le invito a que cierre sus ojos porque vamos a orar. Y mientras oramos, si usted tiene algo que decirle al Señor, si usted tiene que pedirle perdón por haber estado tanto tiempo enfocado en usted mismo, pídale que le dé una perspectiva de la eternidad para que cada cosa que usted haga tenga resultados en la eternidad. Recuerde, construya tesoros en el cielo, porque allá no hay corrupción. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este testimonio que tenemos de los grandes héroes de la fe y te damos gracias, Señor, porque sabemos que solo con tu auxilio y tu socorro podemos mirar y vivir esta vida en función a la eternidad. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has regalado. Gracias porque fue por tu gracia, no por nuestros méritos. Y gracias porque tú nos permites a que esta vida que nos toca por vivir podamos disfrutarla en base al Evangelio. Señor, ayúdanos a que nosotros nos despojemos en primer lugar de aquel peso que nos está perjudicando para vivir esta vida que nos queda por vivir. Señor, tenemos recuerdos que muchas veces voluntariamente lo traemos a nuestra mente. Tenemos valores que están distorsionados porque nosotros no hemos enfocado nuestra vida totalmente en ti. Y Padre, hay pequeñas acciones, hay pequeñas cosas que hacemos que nos perjudican este transitar. Ayúdanos a vivir la vida conforme a tu voluntad. Pero también te pedimos que seamos honestos contigo para que nosotros podamos aprender a confesar nuestros pecados y reconocerlos para que tú nos perdones, Señor. Padre, ayúdanos a mirar nuestra vida en función a que tú eres un Dios santo que no tolera el pecado y que nosotros podemos ser limpiados a través de la sangre de Cristo Jesús y su sacrificio cuando nosotros nos arrepentimos, los confesamos y somos perdonados por ti. Padre, no permitas que vivamos esta vida a tropezones, sino que vivamos esta vida caminando poniendo nuestra mirada en ti. Ayúdanos a estar enfocados en ti. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros y porque tu palabra nos alienta a que sigamos hacia adelante. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, de corazón deseo de que su vida sea una vida de testimonio y de ejemplo para las personas que están alrededor. Recuerde, estamos viviendo esta etapa de nuestra vida aquí en la tierra, pero hay una eternidad por delante. No mira hacia atrás, deseando las cosas que Dios ya le ha librado, estilos de vida de los cuales Dios le ha sacado. Deje todo eso, no haga que su surco sea torcido, sino haga un surco recto de acá en adelante. Recuerde, ninguno que es digno de Él puede poner la mano en el arado y estar mirando hacia atrás. Que el Señor le bendiga grandemente.
Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me ilumine, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, oh, enamórame de ti, Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me
recuerdas tus promesas a mí. Oh, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Yo creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento